Leo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, ni que eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a darle gracias a Dios para que sea Dios que hable en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, yo te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza, mi Señor Jesucristo, mi Dios. Y te pido que en esta noche, Dios, tú hables desde los cielos, mi Dios, a través de tu siervo, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Mira tu pueblo, tu iglesia, Dios mío, que se ha reunido para adorarte, se ha reunido para alabarte, se ha reunido para glorificarte, mi Dios. Que en esta noche tú des, Dios mío, conforme a la necesidad del pueblo, Dios mío, la palabra, conforme a lo que tú quieres hablarle y decirle, Dios, porque tú amas, Dios mío, a aquel que disciplina, Padre eterno. Yo te doy toda la gloria, yo te doy toda la honra y te damos toda la alabanza, porque tú eres merecedor de ella, Dios mío, y por ti vivimos y subsistimos, Padre mío, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Dios amado. Yo sé que eres vivo y sé que eres real, mi Dios, y sé que estás con tu pueblo de una manera poderosa, mi Dios. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Siéntase cómodo, amén. Acabo de leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14, mensaje a la iglesia que está en Laodicea. Una iglesia que se ubicaba en medio de un pueblo opulente, un pueblo con muchas comodidades, un pueblo con muchos beneficios materiales, un pueblo que dice la Biblia que estaba con bastantes cosas de las cuales Dios le había bendecido. Esta iglesia fue fundada en el año 250 a.C. por Antíoco, y Antíoco, rey en ese momento, le puso el nombre de su esposa, Laodicea, que significa juicio al pueblo. Comienza a relatar este pasaje de Apocalipsis diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el
principio de la creación. He aquí el que dice así sea, he aquí el que permanece fiel, aunque muchos de nosotros seamos infieles. Dios no es Dios de hombre, Dios no es Dios de confusión, Dios permanece fiel. Alabado sea el nombre de Jesús. Y comienza diciendo, el principio de la creación dice esto. En la Biblia, las Américas dice el origen de la creación. El que creó los cielos, el que creó las estrellas, el que creó la lumbrera mayor, el que creó la lumbrera menor, el que puso ley al mar, el que hizo todas las cosas que usted ve donde usted subsiste. El principio de la creación dice eso. Y comienza diciendo el escritor, por bajo revelación de Dios, Juan, yo conozco tus obras. Si nos vamos literalmente a lo que significa conozco, en el Antiguo Testamento la palabra conocer se daba lugar a cuando una persona se unía a otra en intimidad. Cuando nosotros vemos allá en los tiempos de Lot, que van los ángeles a visitar a Lot, a hablarle del juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra, llegaron los hombres impíos llenos de pecado en ese entonces y le dijeron a Lot, sácanos a esos varones para que les conozcamos. No estaban diciendo que querían saber su nombre, que querían practicar con él, no, le estaba diciendo sácalos porque queremos hacer impíamente como ellos estaban acostumbrados a hacer. Y Dios le está diciendo a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras. Le está diciendo, yo te conozco en lo íntimo, en lo secreto, en tu recámara, donde nadie te puede ver, donde nadie te puede juzgar en tus pensamientos, en lo interior de tu ser. Dios te está diciendo, yo conozco tus obras. En lo íntimo, en lo secreto. Mi alma te alaba, Jesús. Donde tú piensas que nadie te está viendo, donde tú piensas que nadie te está escuchando, donde tú piensas que nadie está leyendo tus pensamientos, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice, yo conozco tus obras. Por eso es que él dice, yo amo la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque Dios le estaba diciendo, aunque ellos tenían todo, era una ciudad opulente, una ciudad con riqueza, era una ciudad que fabricaba vestiduras de lino, era una iglesia que estaba en medio de un centro bancario, tanto así que llegaron a hacer sus propias monedas. Era una iglesia que tenía una fábrica de medicina. Dios le dijo, yo conozco tus obras. Le estaba diciendo, en lo íntimo sé cómo te conduce, en lo íntimo sé cómo tú andas. Por eso leí un letrero una vez que en la calle decía, no importa, hazlo, que nadie te está viendo, solamente Dios. Porque cuando terminemos el versículo nos vamos a dar cuenta, ¿sabes qué? Que el que te va a recompensar, que el que te va a dar retribución a ti como pueblo, a ti como iglesia, no es el vecino, no es el oyente, no es tu acompañante ni tu esposo. ¿Sabes quién juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y dará retribución, cual sea nuestras obras, nuestro Dios que está en los cielos? Por eso él le decía, yo conozco tus obras. Y dice la Biblia, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en el trono, y se abrieron los libros, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Iba senda miraba shoka tabahaya. Undariva kama isheka tarabako tiba saka tarabahaya. Sheva huiwa shoka taba viva shoka maha. Sheriva kole kama yoni kama sheba haya. Yavande vi questo kama samahaya. Yo vendiri visto kama shekama. Sheriva
Conozco tus obras. ¿Sabes quién te ve en lo oculto de tu recámara? ¿Sabes quién te ve cuando tú hablas? Cuando tú piensas, cuando tú dices algo, el que te está viendo es el testigo fiel y verdadero, el principio de toda la creación. Por eso es que nosotros tenemos que andar honradamente, no solamente en la vista, sino en lo secreto. Porque sabes una cosa, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero dice Jehová, yo soy el que escudriño los corazones. Y comienza diciéndole, yo conozco tus obras en lo íntimo. A la iglesia de la Odisea, sé cómo estás viviendo, sé lo que estás haciendo, sé cómo te estás conduciendo. Y le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo conozco tus obras. Seba, Iba Shekatamahaya, Yurikalavanshela Viwe Shokatarabahaya. Y Dios, para confirmar, le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, yo sé, le está diciendo a la Odisea, cómo tú andas. Sama, sé lo que tú hablas, sé lo que tú estás pensando y sé cómo has dispuesto en tu corazón para Dios. Dios no puede ser burlado. Y le está diciendo a la Odisea, por cuanto no eres frío ni caliente, ojalá, hace una exclamación, ojalá, fuese frío o caliente. Pareciera que Dios le estuviera diciendo, prefiero que te encuentres afuera o estés metido en el fuego, aunque estés en el medio y no estés haciendo las cosas como Dios demanda y como Dios tiene que hacerlas delante de Dios. Porque yo conozco tus obras. ¿Sabes algo? En este tiempo de la Odisea, ellos como pueblo no tenían suministro de agua y tuvieron que hacer un viaducto de un manantial lejano a la ciudad para traer el agua que venía de unos manantiales calientes. Pero resulta y acontece que en medio de del trayecto del agua, el agua se volvía tibia. Y para el consumo humano era repugnante, era insípida y provocaba en el hombre o en la mujer que lo consumía náuseas y ganas de vomitar, y el cuerpo lo rechazaba. ¿Quieres que te diga algo? Nosotros como iglesia tenemos que prepararnos porque Cristo viene pronto. Y cuando te digo pronto es porque ya están por sonar las trompetas. Y Dios conoce tus obras. Y Dios sabe si tú eres frío o caliente. Pero Dios aconseja, ojalá fuese frío o caliente y no tibio. ¿Sabes por qué? Porque el agua en ese entonces, cuando llegaba a la ciudad por los viaductos, era agua tibia. No era buena y no se podía consumir a pesar de toda la infraestructura que ellos tenían. No podían beber esa agua, porque cuando el cuerpo la iba a ingerir, automáticamente se la bajaba y se camajaya. Cuando una persona está tibia, no entra en el cuerpo y Dios la rechaza. ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo tipifica a nuestro Señor Jesucristo o a la iglesia de Dios.
Dios estaba confrontando a la Odisea con lo que ellos mismos como pueblo tenían. El agua era insípida. Nosotros somos luz y sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sazón, ¿para qué sirve? Si tu luz se pone debajo de un almud y no alumbra la casa, ¿para qué sirve? De nada valía todo lo que ellos estaban haciendo como pueblo, trayendo el suministro hacia el lugar donde habitaban, si cuando la iban a consumir no podían. Pero Dios lo confronta y sigue diciendo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La Odisea, una de las ciudades de las 7 que habían en Asia, fundada por Antíoco junto a su esposa la Odisea, la fundaron con gente que trajeron de Babilonia cautivos entre judíos y sirios, y eran hombres prominentes. La ciudad se convirtió en una ciudad rica y poderosa, donde vivía pura gente de poder, pura gente de un estatus muy alto. Pero parecía que cuando se iban a lo espiritual, parecía que cuando se iban a lo de Jesucristo, Dios le dice: tú dices que eres rico y que de nada tienes necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios los confronta, porque era una ciudad donde había teatro, era una ciudad donde había entidades bancarias, era una ciudad donde había muchos sembradíos, muchas plantas, había mucho poder adquisitivo, pero ellos habían ligado una cosa con la otra. Y sabe, nosotros como iglesia, porque a lo mejor esta no es la falta o este no es el error de un pueblo que está sobre la tierra, pero sabe que le estaba diciendo Dios que ellos tenían que poner su confianza en Él, porque ellos andaban diciendo: yo soy rico, no tengo necesidad, me he enriquecido. Y Dios comienza a confrontarlo y le dice: no sabes que eres un ciego, desaventurado, miserable, pobre. Y le dice: por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Sabes qué le estaba diciendo Dios cuando le dijo: compren oro refinado? Le estaban diciendo: vivan por la fe, no por lo que ellos como iglesia en ese entonces tenían. Porque sin fe, perdón, es imposible agradar a Dios. Y por eso, como nosotros como iglesia, por eso lo dije, a lo mejor no es esta, pero nosotros como iglesia tenemos que tener nuestra confianza en Dios y no en las cosas que nosotros veamos, sea de cual punto de vista sea nuestra confianza y nuestra fe, a pesar de que haya o falte. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, que Dios va a hacer lo imposible vuelto posible para que tú tengas el sustento, tú tengas el alimento, tú tengas lo necesario para que viva y el nombre de Jesús sea glorificado. Y comienza y le sigue diciendo: y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
En medio de la Odisea había una empresa de manufacturación textil que construía trajes de lino negro muy brillantes y muy preciosos. Pero Dios le dice y le aconseja que se vistan con vestiduras blancas para que no descubran la vergüenza de su desnudez. ¿Sabes algo? Nosotros como creyentes, Dios nos va a confrontar siempre. Nos va a confrontar con las cosas que nosotros mismos tenemos. ¿Cómo confrontó Dios a Abraham? Con su hijo, ¿verdad que sí? Porque Dios vio o dijo: no ame él más al muchacho que a mí. De la misma manera, Dios a la iglesia de la Odisea lo confronta. Y ellos estaban vestidos. Y ellos tenían la mejor fábrica en ese tiempo de textura. Pero Dios le estaba diciendo: te aconsejo que te vistas con vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Una vez Dios le estaba diciendo otra vez: yo te aconsejo que hagas justicia. ¿Qué significan las vestiduras blancas? Alma mía, adora a Jesús. Las acciones justas de los santos. Dios le estaba diciendo a la Odisea que se vistiera con vestiduras blancas. O sea, pareciera ser que esta iglesia no estaba obrando justamente, y Dios le estaba diciendo: vístete de justicia. Por eso es que el pasaje comienza diciendo: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y Dios sabía que tenían la confianza en otra cosa, y Dios le dijo que tenían que tener la fe puesta en Él, que compraran oro refinado, que se pusieran vestiduras blancas, que hicieran justicia dentro de aquel pueblo o aquella iglesia. Y Dios termina diciéndole: unge tus ojos con colirio para que veas. ¡Qué tremendo! ¿Sabes que en la Odisea había una fábrica de medicamentos cuyo fin era hacer las medicinas para curar muchos tipos de enfermedad tocante a los ojos? Y Dios le dice: unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. Y ellos creían que estaban viendo, y ellos creían que estaban bien. Y por eso es que Dios dice: yo amo la verdad en lo íntimo, la sinceridad, la honestidad. Por eso es que le decía: yo conozco tus obras. Pero como ellos eran hombres prominentes, hombres estudiados, hombres que en ese tiempo tenían una empresa que curaba la vista o los problemas que habían en los ojos, Dios le dijo: unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué si ellos veían? ¿Por qué si ellos sanaban? ¿Por qué Dios le dice que unjan sus ojos con colirio para que puedan ver? ¿Sabes por qué? Porque el salmista David dijo: líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Porque muchas veces nosotros como iglesia no comprendemos nuestros propios errores.
Y a veces creemos estar por encima de Dios. Y Dios le dice: unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas y puedas perdonar. Y todas las confrontaciones se basan en el pasaje que comienza diciendo: yo conozco tus obras, yo conozco cómo tú andas, yo conozco lo que tú piensas, yo conozco lo que tú sientes en tu corazón. Lo que el hombre no puede ver, Dios lo sabe. Y por eso Dios comienza a confrontarlos a la conciencia. Porque ¿sabes algo? La primera que tiene que despertar para que nosotros sintamos en un momento si le fallamos a Dios es nuestra conciencia. Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que prepararnos, porque Cristo viene pronto. Ya las trompetas están por sonar y no me cansaré de decirlo, hermanos. Hay una conmoción y las trompetas están por sonar. Deja que Dios, sí, Dios conoce tus obras. Dios te conoce en lo íntimo. Por eso allá en lo íntimo habla, ¿verdad?, con Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no va a ser nunca burlado. Y tenemos que nosotros como iglesia ser sinceros delante de nuestro Dios. Decirle: eso no te hace humillante, no. Eso te ensalza delante de Dios, que tú reconozcas delante de Él lo que has cometido y has hecho y has sentido tú que has faltado a Dios. Y termina diciendo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué tremendo. Es la única iglesia donde Dios no le da elogio. No puedes decir nada de ella. O sea que está tibio, creo que es grave el asunto. Y no estoy diciendo porque alguien en la iglesia esté tibio. Lo estoy diciendo y estoy hablando de este mensaje, hermanos, porque nosotros tenemos que sincerarnos con Dios. Nosotros no vivimos de apariencia, nosotros vivimos de verdad. Y el que te va a pagar a ti y a mí y a la iglesia de Jesucristo no es el hombre, es Dios que está en los cielos. Y es con Él el que tú debes hablar verdad en lo íntimo, en lo secreto, porque Él conoce tus obras. Él sabe cómo tú estás, si estás frío, estás caliente, estás tibio. Él sabe si estás vestido, estás desnudo. Él sabe si estás comprando del oro refinado o estás diciendo: no, yo no tengo necesidad. Eso lo sabe Dios. Y Dios está pidiendo, está reclamando que una iglesia se prepare, que una iglesia busque su rostro, que una iglesia sea sincera a Dios y le diga: Señor, ¿será que estoy preparado si hoy suena la trompeta? Si hoy tú vienes con tus ángeles, millares y decenas y millones de ellos, ¿será que si Dios me llama yo estoy preparado? Y va a ser que la batalla. Póngase sobre sus pies en esta noche. Sé celoso. Jesús pudo decir: el celo de tu casa me consume. ¿Cómo muestras tú el celo por la obra? Shekaba y Shekama, Urika, Debei Sherabikama y Shokatabahaya. ¿Cómo muestras tú el celo por la obra? Si a veces podemos volvernos tibios e insípidos y no sazonar ni tener
está diciendo: sé celoso. El celo de tu casa me consume. Pelea ardientemente por la fe que te fue entregada. Pelea por la obra de Dios, pero no por la carne, sino por el Espíritu que te ha sido dado, que es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Vamos a orar en esta noche por la iglesia, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta. Y tenemos que estar nosotros preparados y no nos encuentre Dios tibio, ciego, desaventurado, miserable, pobre, desnudos. Que Dios nos encuentre vestidos haciendo justicia, que Dios nos encuentre perdonando, que Dios nos encuentre amando, que Dios nos encuentre peleando ardientemente por la fe, amándonos unos a otros, siendo celosos por la palabra, siendo celosos por la iglesia, siendo celosos por tu hermano, defendiendo ardientemente la fe que te fue entregada. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, mi Dios. Y te doy gracias porque he predicado tu palabra, Dios mío. Padre, yo sé que tú vienes, Dios amado. Yo sé que tú estás cerca, mi Dios. Yo sé que tú vienes, Dios mío, con tus decenas y millares de ángeles para dar retribución, Dios mío. Ayúdanos, Dios amado, a estar vestido y no desnudo. Ayúdanos, Dios mío, a comprar oro refinado de tu presencia. Santo mi Dios, prepara a tu pueblo, Dios mío. Que nos hallemos despiertos y no dormidos, Dios mío. Que nos hallemos haciendo las cosas en justicia, mi Dios. Y no nos agarre, Dios mío, ese día como ladrón de la noche. Y nos encontremos sin velar. Y nos encontremos sin orar. Y nos encontremos en ira, Dios mío. Nos encontremos en divisiones, Dios amado. Ayúdanos a velar, Dios mío. Porque yo sé que tú vienes, Dios mío. Y es la preocupación, Dios mío, que debemos tener como iglesia. Porque el tiempo se ha acabado. El tiempo se ha acortado, Dios mío. Danos la fuerza. Danos la fortaleza, mi Dios. Ayúdanos, Padre mío, Dios, porque sin ti nada podemos hacer. Reconocemos que sin tu presencia no tendríamos fuerza ni fortaleza. Te necesitamos, mi Dios. Gracias en esta noche, Dios mío. Gracias, mi Dios. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios.